Bien, sean bienvenidos a este análisis para esta semana, donde estaremos analizando el dólar estadounidense, dólar canadiense, y nos vamos a ubicar en una temporalidad diaria y podemos notar claramente que el par está teniendo una tendencia bajista, como podemos notar allí. El precio va en la baja y entonces vamos a proceder a marcar nuestras zonas importantes. Como vemos acá, una primera zona muy importante, ya que el precio ha tenido diferente reacción en ese punto. Vemos que el precio nos ha servido de soporte y luego de ese rompimiento ya nos está retesteando esa zona, el cual nos deja ver que es una zona importante por las diferentes reacciones que ha tenido el par allí. Y vamos ahora a marcar nuestra siguiente zona para poder ya identificar nuestros posibles movimientos en este par. Entonces vemos claramente que acá, si revisamos el pasado del gráfico, nos deja ver que es una zona muy importante, que la podemos identificar como nuestra zona de demanda, ya que vemos que el precio en ese punto siempre ha tenido una reacción a la alza. Entonces ya tenemos marcada nuestra zona, y como vemos aquí al final del gráfico, ya está teniendo ese impulso alcista. Configuramos mejor y vamos a marcar ahora nuestra tendencia bajista siguiendo el movimiento del par, el cual vamos a identificar como una tendencia diaria para tenerla presente en temporalidades menores, y esperamos ese tercer toque a nuestra línea de tendencia. Bajamos ahora a una temporalidad de 4 horas. Vamos a marcar mejor lo que son nuestras zonas y vamos a hacerlo con una línea horizontal en este punto y otra acá, y ahí procedemos ahora a marcar nuestras zonas de línea a línea, y ya tenemos identificada mejor nuestra zona de oferta, que como vemos el precio en ese punto ha tenido un impulso a la baja. Allí tenemos nuestro precio marcado, nuestra zona importante. También hacemos lo mismo con nuestra zona de demanda, la marcamos mejor, y allí tenemos cómo está teniendo ese impulso alcista en ese punto, y claramente vemos que su tendencia sigue siendo bajista. Es lo que nos muestra el precio en este punto. Y podemos marcar otra zona importante que notamos acá, esta zona de aquí. Vemos diferentes reacciones que ha tenido el precio en ese punto, y ahí tenemos marcada esta zona importante, dándonos esos 3 toques de soporte, y luego vemos ese rompimiento ya buscando nuestra siguiente zona. Y aquí ya tenemos marcado nuestras zonas. Bajamos ahora una temporalidad de 1 hora, y aquí tenemos entonces nuestras zonas que hemos marcado, las configuramos para trazarlas mejor. Allí tenemos esta zona donde posiblemente el precio de irse a la baja pueda llegar. Marcamos mejor esta zona de acá, eliminamos la siguiente, y allí tenemos mejor trazada lo que sería nuestra zona, y con líneas horizontales vamos a identificar nuestra zona importante de oferta. Trazamos una línea en este punto, trazamos la siguiente en este punto de acá, y vemos ya cómo se marca nuestra zona de oferta, el cual identificamos. Eliminamos nuestras líneas horizontales y vemos que es una zona importante, que si revisamos el pasado del gráfico vamos a notar que el precio en ese punto ha tenido diferentes reacciones, confirmándonos lo importante que es esta zona. Igual nuestra zona de demanda, cuando ampliamos, vemos que siempre ha buscado un movimiento alcista en ese punto. Vemos la tendencia bajista, que podemos trazar una línea
el cual vamos a identificar como una línea de tendencia de una hora, donde nos sigue respetando ese movimiento bajista de temporalidades mayores. Nos da un toque allá, 2 toques, 3 hasta 4 toques en nuestra línea de tendencia, y vemos allí también al final del gráfico que nos está dando ese toque de línea de tendencia. Marcamos nuestros impulsos alcistas y también vamos a marcar los que son nuestros impulsos bajistas, que nos confirman lo importante de las zonas que hemos marcado, ya que nos da diferentes toques en una misma zona, en una misma línea de tendencia. Ahí tenemos entonces cómo se va marcando ya nuestro análisis. Marcamos zonas importantes donde posiblemente el precio pueda estar llegando en caso de ser un movimiento alcista, y también en caso de ser un movimiento bajista marcamos esta zona importante de acá para tenerla presente en el caso de que el precio suba, o también en el caso de que el precio pueda caer. Nuestro primer escenario es a la alza, donde esperamos rompimiento de línea de tendencia, rompimiento de zona, retesteo y un impulso hasta nuestra siguiente zona, nuestra zona importante. Nos estaríamos buscando alrededor de unos 200 pips de ganancia. Incluso pudiéramos marcar otra zona importante acá, que nos da 2 toques en esa misma línea, y en esa zona pudiéramos estar buscando alrededor de unos 123 pips de ganancia, lo cual también la hace una zona muy importante, el cual pudiéramos esperar un movimiento hasta esa primera zona. Y en caso de que el precio tome un movimiento bajista, esperaríamos el siguiente movimiento, dándonos un doble techo allí, para así tomar su movimiento a la baja, un movimiento bajista, siguiendo también la tendencia que va trayendo este par, ¿no? Una pequeña acumulación allí para luego dar ese impulso bajista, donde estaríamos esperando alrededor de 148 pips hasta esa primera zona, y hasta nuestra siguiente zona estaríamos esperando entonces casi 275 pips de ganancia. Trazamos mejor nuestra zona y allí la tenemos, que esa línea nos confirma lo importante de la zona que hemos trazado y nuestras posibles zonas donde el precio pueda llegar. Vemos como tuvo un impulso aquí a la alza, y ya tenemos nuestros posibles escenarios marcados, el cual vamos a estar esperando su movimiento durante la semana, movimiento alcista y su movimiento bajista. Y también tenemos marcado entonces lo que son nuestros puntos de entrada, y vemos lo importante de esa línea de tendencia bajista, y vamos a esperar entrada siempre en nuestros retesteos de zona, ya que estos retesteos nos confirman que ya podemos buscar entradas al mercado. Y allí tenemos nuestra zona de compras, y también identificamos lo que vendría siendo nuestra zona de venta, que es lo que vamos a estar buscando dependiendo del movimiento que vaya haciendo el par, ¿no? Un dólar estadounidense que se ha estado fortaleciendo, entonces puede ser que venga ahora con ese movimiento alcista. También tenemos que estar pendientes de las noticias para saber si puede debilitarse el dólar en esta semana. Y vemos que esta es una zona importante, ya que el precio nos ha dado 3 toques a esa línea de tendencia. La identificamos como una tendencia de una hora, nos dio un toque, 2 toques, 3 toques, rompió, testeó, hizo confluencia con nuestra zona de demanda y buscó su movimiento alcista. Y eso nos confirma más lo importante de esa zona, de que el precio en vez de nos dé un movimiento bajista, pueda buscar esa zona de demanda con ese movimiento que ha dado el precio. Y ahí tenemos otra zona donde el precio buscó un movimiento bajista. Y
incluso el precio en este punto, como vemos allí. Esperamos esa pequeña acumulación allí y tenemos atrasada lo que vendrían siendo nuestros puntos de entrada. Incluso el precio pudiera ya respetar esa zona y buscar directamente su movimiento bajista, ¿no? Nos respeta la zona y ya tiene su impulso bajista. Tenemos que leer la acción del precio, ver el movimiento del par, seguir lo que va haciendo durante la semana para nosotros poder tomar una decisión para entrar en el mercado, ¿no? Dependiendo de qué movimiento va dándonos el par en este punto. Si esperamos esa pequeña acumulación para luego irnos a la baja, o sencillamente que llegue a nuestra zona, respete y ya tenga su impulso bajista. Pero nos daría mejor confluencia esperar este movimiento de doble techo. Entonces sigamos la acción del precio durante la semana para poder posicionarnos en el mercado.